A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. El próximo año se recordará los 40 años de la caída del muro de Berlín, el muro que fuera símbolo de la fractura ideológica del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, del enfrentamiento este-oeste, de la Guerra Fría. Alguien inclusive creyó ver en este derrumbe del muro el fin de la historia y la emergencia de un ganador que sería el sobreviviente del conflicto ideológico que se había dado, político y económico. El tema del fin de la historia parece que anduvo un poco descaminado. La historia tiende a ser muy resistente a estos intentos de asignarle partidas de defunción. Hoy día vemos un proceso de reconfiguración del escenario internacional en que el realismo y el pragmatismo han tomado la posta al delirio ideológico. Me refiero, claro, al mundo que busca su camino en la realidad evidente del mercado abierto naturalmente, y de su corolario obvio, la globalización. No me refiero en este caso, lamentablemente, a aquel otro mundo que decidió seguir buscando en explicaciones proféticas o mágicas de la mano, o más bien dicho, de la lengua de mesías fraudulentos. Este mundo pragmático opera por necesidad en torno a reglas de juego claras, pues la inversión económica exige certezas jurídicas. Tiempos y Mundos pretende hoy explorar ¿cómo es ese escenario donde se buscan y encuentran los necesarios acuerdos para promover y alentar la inversión y el desarrollo, con la grata presencia del embajador Dr. Gonzalo Salvador, quien hasta hace poco estuviera en Berna representando al país ante el gobierno suizo? Bienvenido, Gonzalo, y conversemos pues sobre el tema de la inversión como motor del desarrollo. Muchas gracias, querido amigo Alan, por esta invitación. Un saludo muy cordial a la teleaudiencia de Telesucesos. Sí, efectivamente, mira, muy acertada tu introducción al análisis. Yo añadiría que hay un elemento ahí en materia internacional que, es un mundo cambiante, ¿no? Y ahora emerge este fenómeno, y vengo precisamente de Europa, de la resurgencia de los nacionalismos versus el elemento de la integración, y un fenómeno curiosísimo motivado por las migraciones, el fenómeno migratorio en Europa, particularmente de países en problemas, Libia, Afganistán, el norte de África, muchos de ellos, situaciones de una primavera árabe que no se supo manejar adecuadamente, y esto ha motivado un flujo migrante, unos de refugiados, un pequeño porcentaje, yo diría el resto son migrantes económicos que prácticamente han creado una serie de temores en Europa, y lo estamos viendo en Alemania, y lo estamos viendo en general en toda Europa, como mira, está sucediendo ahora en Estados Unidos con el caso de la caravana de Honduras. Estos son nuevos fenómenos en el mundo internacional. Pero volvamos un poco a lo mundano y a lo nuestro. Ecuador es un país de un mercado relativamente pequeño, que para progresar, para crecer, requiere de la apertura de mercados externos. Un poco la experiencia del país de donde tuve el honor de servir al Ecuador en los últimos años, la Confederación Helvética Suiza, un país pequeño, sin recursos, que realmente es un gigante, un pequeño gigante dentro de
de la economía mundial. Suiza tiene alrededor de 47 y pico de acuerdos de libre comercio, país de relativamente pequeña población, 8 millones de habitantes, de los cuales el 20% es población extranjera, un país que está en la vanguardia de la tecnología, que no tiene recursos naturales, donde, para dar una idea, está sentada la empresa minera más grande del mundo, en el cantón Zug, Glencore, que tiene operaciones acá en Ecuador, particularmente en materia de petróleos. Ojalá se abran nuevos horizontes en el campo de la minería con esta empresa suiza o de cualquier otra procedencia. Tenemos Nestlé, una empresa con una presencia ya casi centenaria en el Ecuador, la empresa de alimentos más grande del mundo. Tenemos en el campo farmacéutico empresas como Roche, Novartis, que son las más grandes del mundo. En el campo de la construcción, Holcim es la empresa más grande del mundo, con gran presencia en Ecuador a través de Cementos Nacional. Y esta es la pequeña Suiza, solamente para dar los campos de acción, de actividad de un país que alrededor del 60% de las exportaciones de Suiza, pues volcado a la exportación, dígase de paso, ¿no? Consiste en la producción de farmacéuticos, químicos, maquinaria de presión, etcétera, ¿no? Y yo tengo la satisfacción de, en el tiempo que estaba en Suiza, de haber iniciado desde un principio la negociación de un acuerdo integral de comercio con Suiza, que finalmente se suscribió Suiza y los países del EFTA, que el 95% del comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio es Suiza, el 97% aproximadamente son Liechtenstein, que forma parte de una unión aduanera con Suiza, incluso tiene la moneda de Liechtenstein, es el franco suizo. Tenemos además, pues, en este marco de estos países, a Islandia, un pequeño país de 300 y pico mil habitantes, y finalmente Noruega, que son países que formaron esta asociación, no digo como una respuesta a la Unión Europea, porque no es ese caso, sino porque la necesidad de trabajar juntos, de converger, de integrarse, en definitiva de constituir un conglomerado importante económico. El hecho es que Ecuador tuvo la fortuna de suscribir el 20 de junio de este año el Acuerdo Integral de Comercio con Suiza y el EFTA, que norma una serie de disciplinas, no solo comercio exterior, sino propiedad intelectual, servicios, normas de origen, etcétera, etcétera, todas las disciplinas que actualmente comprenden estos acuerdos de comercio. ¿Qué ventajas tiene para el Ecuador, si me permites? Claro, Gonzalo. Adelante voy a señalar. La primera, Ecuador fue un gran exportador de fruta, básicamente banano, al mercado suizo, que en los últimos años, precisamente por no contener un acuerdo de comercio, fue desplazado por la producción de otros países. El producto ecuatoriano tiene que pagar un arancel de 14 francos suizos por cada 100 kilogramos de banano. En esas condiciones es muy difícil competir. Apenas hemos podido seguir manteniendo una presencia con banano orgánico, que igualmente está sujeto al pago de impuestos, pero otros países no lo producen, Ecuador lo produce. Algo me parece que está viniendo o entra a Suiza a través de Perú, pero en definitiva es Ecuador el exportador al mercado suizo de banano orgánico y lo que nosotros llamamos verde, que también va algo de Ecuador. Curioso. Pero yo creo que en muy corto plazo, cuando el acuerdo entre en vigencia, que se estimará que probablemente tomará un año la ratificación por parte de los países, hace apenas una semana, el Consejo Federal Suizo ya aprobó el acuerdo y ahora pasa al Parlamento suizo. Creemos pues que probablemente en febrero, marzo estará ya aprobado este acuerdo de comercio y eso será, pues, ojalá. Mi preocupación ahora es con Ecuador. Necesitamos pues que se constituya lo más pronto la Corte Constitucional, que si mal no me equivoco, leí esta mañana en la prensa que probablemente se espera que para el mes de diciembre estará ya conformada la Corte Constitucional, que tratándose de un acuerdo pues de esta naturaleza tiene que emitir primeramente un dictamen de constitucionalidad, después pasará, siguiendo el trámite de aprobación de los tratados, a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Relaciones Exteriores, que rendirá un informe, o la Comisión probablemente de lo Económico,
presenta un informe y eso pasa al Pleno para aprobación, y una vez aprobado, por el Pleno pasa a su vez al Ejecutivo para ratificación. Entonces yo digo, esto nos va a tomar aproximadamente un año a partir de junio, ¿no? Y bueno, yo hablaba de que el banano será uno de los grandes beneficiarios inmediatos de este acuerdo. ¿Qué otros beneficios hay? Consolidar las preferencias que nos daba Suiza y otros países del EFTA a través del sistema generalizado de preferencias. ¿Qué es lo que nos sucede con Estados Unidos, ¿no? Que no tenemos, a diferencia de nuestros vecinos, Colombia y Perú, que muchos de cuyos productos compiten con los nuestros en el mercado de los Estados Unidos, viene la renovación del sistema generalizado de preferencias y sufrimos todos. Y nuestro sector, nuestros exportadores, nuestra economía se tambalea porque no sabemos si los Estados Unidos va a ratificar o no, o nos va a conceder otro año más. Es una concesión unilateral graciosa, que no le pasa a Colombia y a Perú, porque ya está sellado en piedra, en definitiva, los accesos. Esto hemos conseguido con Suiza. Entonces nuestro cacao seguirá fluyendo y nuestros elaborados de cacao seguirán fluyendo al mercado suizo, que es uno de los grandes productores mundiales de chocolate, donde están las empresas más grandes del mundo, Barry Callebaut, que tiene ya presencia en Ecuador, dicho sea de paso, está incrementando sus operaciones. Nestlé, Lindt Sprungly, que también tiene presencia acá en Ecuador, están fomentando el cultivo de la variedad de cacao nacional. Chocolates Halva igual, trabaja con cooperativas de cacaoteros promoviendo el cultivo de cacao nacional. Chocolate Friday, otras grandes empresas, en fin, todas las grandes empresas suizas de productores de chocolate tienen presencia en Ecuador. Seguirá fluyendo nuestro producto y en definitiva yo veo el cacao como, a pesar de que ha habido unos 2 años duros en materia de precios, es un producto con mucha perspectiva en el mercado internacional, particularmente si los chinos empiezan a consumir un poco más de chocolate. No, y así lo ve el mundo, ¿no? Y así lo ve el mundo, porque se incrementó el poder adquisitivo de China. Entonces, ciertos productos que no consumía la población china, ahora ya están a su acceso, ¿no? Y pensemos un rato que más de 1.000 millones de chinos empiezan a comer chocolate. Y otros 1.000 millones de hindúes que en esa se animan también. Ahí tenemos otra fuente enorme de consumo, ¿no? Y bueno, Suiza es un importante importador de flores, somos el segundo, curiosamente, después de Holanda, como exportador de rosas al mercado suizo, y pulpas, y una serie de productos que van a beneficiar. Y lo más importante, lo que tú señalabas en tu intervención, las inversiones. Ecuador es un país que ahora más que nunca necesita de la inversión extranjera, para seguir promocionando el crecimiento, la innovación, a través de tecnología, generar empleos, ¿no? ¿Cómo no? Y ahora entramos a otro campo, entramos a 2 campos que son básicos. Tú nos señalas lo labrado, lo complicado y lo largo que implica el proceso de construir una relación comercial, generar un acuerdo, buscar las herramientas que den confianza, que den seguridad jurídica a los inversores. Todo lo que nos has indicado, la complejidad del proceso, contrasta con la facilidad con la que se puede destruir un proceso. Y yo recuerdo en la última etapa del gobierno anterior, se dinamitaron prácticamente una cantidad de acuerdos de resolución de conflictos y demás que han significado para el país enormes dificultades para volver a insertarse en el mundo comercial mundial, ¿no? Entonces, esto de dinamitar las cosas es sencillísimo. El proceso de construirlas es lo complejo y obviamente, y en esto creo que no cabe discusión siquiera, para el mundo, para la empresa que esté en el mundo, que quiere invertir, el factor central es la certeza, la seguridad jurídica. En ese plano, ¿cómo andamos? Bueno, realmente sí, va a venir a constituir un grave problema para Ecuador en materia de atracción de inversiones, lamentablemente, no sé, yo creo que fue una malhadada decisión en el gobierno anterior, pocos días antes de terminar su periodo,
hizo efectiva la denuncia de todos estos convenios de promoción y protección de inversiones, que como tú lo dices fue pues un proceso largo y complejo de negociación. Sí, mira, probablemente Ecuador perdió en muchos de los casos que se llevaron a arbitrajes internacionales, en otros también los ha ganado, pero en definitiva el problema no está en los arbitrajes, sino en la forma en que se toman las decisiones internamente, y en definitiva no necesariamente se dice que la calentura no necesariamente está en las sábanas, en definitiva hay que hacer un mea culpa y examinar exactamente por qué estos fallos adversos y bueno, en cuáles por el contrario nos han favorecido, ¿no? En definitiva, el hecho es que Ecuador no está aislado ni solo en el mundo. Los países compiten por atraer inversión y Ecuador tiene que estar en esa tónica. Dicho sea de paso, Ecuador tiene una ventaja, que es un país dotado de muchos recursos naturales y sí, digamos, seamos también honestos, tiene una gran capacidad humana, gente muy trabajadora, un elemento que es fundamental en definitiva para la atracción de inversiones, el contar con una mano de obra relativamente calificada, ¿no? Y eso es positivo, fruto de esta, hablemoslo así, de este material humano o de esta capacidad de nuestra población, es ver el éxito que tienen los migrantes afuera, ¿no? En definitiva, ¿por qué? Un elemento, educación, mayor educación, hablemos, espero hacer comparaciones, pero muchas veces poblaciones del norte de África que no han superado segundo grado, tercer grado de escuela, frente a muchos de nuestros migrantes que tienen incluso títulos universitarios. Entonces, gente que rápidamente se acopla y se incorpora a las sociedades. De tal manera que este es uno de los elementos más convenientes para atraer inversiones al Ecuador. Y seamos honestos también, el dólar. Curiosamente, el dólar, a efectos de la inversión extranjera es extraordinario porque no hay grandes variaciones monetarias, ¿no? Nuestro problema ahora no es la moneda, sino cómo inyectar más dólares a nuestra economía para efecto de que sea una economía saludable en la cual vendamos más de lo que egresan por compras al exterior. En definitiva, tenemos que seguir nutriendo a nuestra economía de dólares. ¿Cómo? Vía exportación. Entonces, la alternativa para Ecuador es seguir un modelo de exportación, volcarnos a la exportación. ¿Cómo no? ¿Cómo? A través del fomento al sector privado, generando nuevas inversiones. En fin, no estamos muy lejos en eso. Yo creo que hay un consenso nacional, porque en definitiva tenemos un mercado muy pequeño. Y vemos cómo todo el mundo se integra hacia la creación de espacios más grandes para el mercado. ¿Y qué le interesa a una empresa extranjera? No solo los elementos que hay en un país, sino cuáles son sus accesos al exterior. Me voy al caso de una empresa suiza. Perfectamente puede utilizar el Ecuador, si tuviéramos un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, como plataforma para exportar a los Estados Unidos y producir para la región. De ahí la importancia pues, de la inversión extranjera, ¿no? Porque una empresa de por sí no va a venir al Ecuador solo por el mercado ecuatoriano, que es un mercado pequeño con una capacidad limitada de consumo. Entonces tenemos que pensar en grande para el Ecuador. ¿Y eso cómo? A través de acuerdos de comercio muy bien negociados, porque obviamente no se trata de entreguismos ni mucho menos. No, es negociar por la conveniencia del país, por la conveniencia de nuestros intereses. Claro, lamentablemente el Ecuador fue uno de los países que cayó en el delirio ideológico, ¿no? Y consecuencia de ello se han dado restricciones respecto de la posibilidad de establecer acuerdos de arbitraje y demás en la propia Constitución de la República. La propia Constitución de la República constituye una especie de camisa de fuerza para la posibilidad de establecer mecanismos amigables de solución de conflictos que son evidentemente indispensables para cualquier tipo de negociación, sea esto con empresas de la China, de la India o de donde quieran venir. El problema de cómo resolver los conflictos va a ser siempre la piedra de toque. Y ahí estamos en este problema que la Constitución misma nos lo crea. Sí, lamentablemente yo creo que en el momento en que pues, nuestros asambleístas se reunieron
Montecristi para redactar la Constitución, la nueva Constitución del Ecuador, la Constitución de la República, primó un poco esto de la novelería, del nacionalismo, de una soberanía mal entendida. En definitiva, no, se va a las Cortes Internacionales para tener una total imparcialidad, no por otra causa, ¿no? Y claro, hubo esta cortapisa, este candado, esta traba que estableció la Constitución de que el Estado no puede someterse a procesos de arbitraje internacional con empresas, salvo en instancias latinoamericanas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que buscar subterfugios para que los arbitrajes se lleven en instancias sudamericanas, en cualquiera de los países sudamericanos. ¿Bajo qué reglas? Bajo las mismas reglas que cualquier arbitraje que se lo haría en Europa o que se lo haría en Estados Unidos. En definitiva, no es más que se comprendió muy tarde y ahora, ¿qué es lo que se busca? Subterfugios para evadir. Creas el camino, pues se crea el atajo, un rodeo para llegar a lo mismo. Y estos son los grandes absurdos que ojalá algún rato tomemos conciencia y actuemos con un poco más de seriedad y profesionalismo, entendiendo pues que lo que interesa el fin último es el bienestar de los ecuatorianos a través de pues, la promoción de la inversión extranjera, ¿no? que es tan necesaria y vital para el país. Me parece, mencionaste el tema de la soberanía y me parece un tema de gran importancia, ¿no? En un mundo que cada vez más por necesidades de escalas se va volviendo permeable, se va volviendo uno se va volviendo parte de todo. Estamos viendo empresas que tienen presupuestos superiores al del 80% de los países del mundo. Entonces, hay que empezar a entender que el concepto de la soberanía es un concepto que tiene que ser revisado y tiene que ser puesto al día, porque de otra manera, lamentablemente, se está volviendo una especie de herramienta para justificar dictaduras, para justificar tortura, para justificar cualquier cosa a nombre de la no intervención, ¿no? Y ese es un problema que no sé cómo se va a poder enfrentar a futuro. No sé si es que vemos en la Unión Europea las cesiones de soberanía que los países que se habían pasado 1000 años matándose en guerras han logrado hacer para poder vivir en paz y prósperamente juntos. Así es, ¿no? Yo concuerdo plenamente contigo. Acá muchas veces malentendemos, comprendemos este elemento de soberanía. A mí me gusta mucho una noción, un concepto de que la soberanía es definitiva todas las facultades que tiene un Estado en la medida que no infrinja o no vaya contra la norma o contra el derecho internacional público, que también, se ha dicho de paso, prevalece sobre la norma nacional. Debería, ¿no? En consecuencia, es el ámbito dentro del cual se puede actuar en materia de soberanía. Ahora, por ejemplo, hay elementos en definitiva que superan este rato ya a la soberanía interna y a lo que tú mencionas, la no intervención, que por supuesto, yo soy partidario del principio de no intervención, pero tiene limitaciones en definitiva. En el caso, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, en el caso de la violación de derechos humanos. Ahí tenemos la doctrina Roldós, en definitiva, que es muy importante, que no es una cosa nueva, y en definitiva ya, pues internacionalmente ya es admisible en definitiva esta intervención en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces no hablemos de soberanía, porque yo creo que el ser humano está por encima de la soberanía y los derechos humanos, ¿no? Entonces sí, yo creo que la soberanía tiene que en este país reconceptualizarse en función de los intereses nacionales, en función de los intereses de los propios ecuatorianos. Así es, Gonzalo. Yo quisiera concluir haciendo una reflexión, ¿no? Y es establecer una comparación entre lo que ha pasado con el Ecuador de 2010 acá en términos de inversión recibida, con las limitaciones y con las cortapisas que la misma Constitución pone, con lo que sucede con nuestros vecinos del norte y del sur, Colombia y Perú. El Perú, en el mismo periodo,
ha recibido alrededor de 72.000 millones de dólares en 8 años, es decir, estamos hablando de 9.000 millones de dólares año más o menos. El caso de Colombia, ellos han recibido alrededor de 64.000 millones. Ecuador en el mismo periodo, con las justas, llega a 5.000. Es decir, en el caso, comparando con Colombia, 12 veces menos. En el caso del Perú, 14 veces menos. Ahí están los éxitos de cómo captar inversión extranjera, pues, ¿no? Así es, mira, yo creo que ellos, Perú, Colombia, entendieron muy rápidamente que era necesaria la inversión extranjera, la apertura, los acuerdos de comercio a todo nivel, la formación tan interesante de la Alianza del Pacífico, que Ecuador apenas ahora está dando sus primeros pasos, muy acertadamente, por cierto, para su incorporación, que tomará algunos años, ¿no? Y sí, el efecto, tú lo has dicho, la inversión extranjera, externa acá en Ecuador ha sido mínima. ¿Cuáles son las causas? Pues ya creo que algunas de ellas están anotadas. Y el efecto, no ha habido creación de empleo, no ha habido una generación de riqueza, lo cual sí la ha habido en el Perú. El Perú tiene unas exportaciones fabulosas en materia minera, en materia agrícola, se han convertido en grandes exportadores de productos que nunca lo soñó el Perú, como es el aguacate o la palta, como la llaman allá, de uvas, en fin, espárragos. Están compitiendo con gran éxito en el mercado internacional. Colombia, de paso, también ya se ha convertido en un gran exportador de petróleo y de otras materias primas, de industria, en fin. Hay crecimiento de las economías y, lamentablemente, sí, nosotros hemos quedado un tanto rezagados. Hay que recuperar esos espacios. Hay que recuperar, y es posible. Te agradezco muchísimo tu presencia, Gonzalo, realmente ha sido muy grato tenerte, y el otro tema por el que tenemos que reunirnos de nuevo es tu actual gestión en el ministerio, en el área jurídica, que tiene unos bemoles importantísimos para lo que le ha sucedido al país. Así es, mi querido Alan, tenemos que charlar en ese campo que es tan importante, y ahí hay una experiencia muy interesante que afortunadamente ya la estamos trabajando, una iniciativa para, en definitiva, fortalecer esta lucha en contra de la corrupción. Correcto. Y la importancia de la recuperación de los activos fruto de esta corrupción. Eso es lo importante, Gonzalo. Yo por eso quiero comprometerte desde ya a un próximo programa para conversar sobre este tema. Con el mayor de los agrados. Te agradezco mucho. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.